Necesito, hermano, que me digas puedo, con las mismas ganas que lo digo yo. Necesito, hermano, que nos encontremos en una mirada, en una canción. Y creo en vos y en mí en vos. En la complicidad de la ilusión. No dejo de creer en vos y en mí en vos. Bueno, volvemos para el tercer módulo de Hablemos de Cooperativas, sí. Una empresa que todos debemos conocer, siendo las 9:37, ¿verdad? Así es. Vamos a hacer el comentario de estos enfoques cooperativos, no sin antes dar nuestras vías de comunicación. Bueno, nuestra vía de comunicación, el de la radio, es el 0370 444 0293, mensaje de texto al 370 455 7437. La página web de la radio, www.radiofmlanueva.com.ar, www.radiofmlanueva.org.ar. En el Facebook pone en el buscador FM 98.1 La Nueva Formosa y nos escucha en alta definición. El Twitter de la radio, @FM La Nueva Formosa. El de nuestra cooperativa Tecnicop, el teléfono de la oficina 0370 451 883, el celular 370 428 6298, nuestro correo electrónico tecnicop@yahoo.com.ar. Y también estamos en las redes sociales, en el Facebook, a través de Tecnicop Cooperativa, Tecnicop Educación, y con Raúl Alejandro Rodríguez, quien es nuestro vocero y periodista él. Muy bien. ¿Por qué cierran las fábricas en Argentina y el mundo? Nos pregunta José George, el cooperario. En su enfoque, hoy, el cooperativismo como salida al cierre de la fábrica. Y nos dice Paul Lambert que tenemos que buscar las profundas causas de por qué se cierran estas empresas. Entonces, el licenciado José George en este artículo nos presenta de una manera pedagógica, didáctica, muy especial, las características y los males que acechan a las cooperativas y a las empresas de capital. Las ventajas que tenemos las cooperativas de organizarnos de esta manera, que tenemos los obreros, que tenemos los trabajadores, sí, como única herramienta eficaz para enfrentar con éxito esta agresión a nuestra condición de persona, a nuestra condición de trabajadores que vivimos precariamente y porque el salario no alcanza. Así es. Entonces, buscamos las causas, compartamos cuáles son. Sí, acá nos dice el licenciado José George indudablemente que el sistema neoliberal, con sus políticas justamente de ir ajustando más la situación de las empresas, hace a que indudablemente sean una de las causas que las empresas, si no están habituadas a competir en este medio muy rapaz, muy sanguíneo, es como la competencia que existe en el mercado entre la oferta y la demanda, indudablemente que si las empresas no están preparadas, van a sucumbir sin ninguna duda. Sí, recordemos un poquito, colega, y discúlpame que te interrumpa antes de seguir avanzando, lo que dice también aquí, que ¿dónde tenemos que buscar? En la propia génesis de las cooperativas, ¿verdad? Ellas nacieron en 1844 porque la visión que tenía la clase trabajadora, el pueblo, sobre esas condiciones humanas en que vivían y que hoy se reproducen, ¿cómo que no? Eran altamente desfavorables, ¿verdad? Sí. Y encontraron la única forma que podían enfrentar con éxito esas condiciones, era constituirse y organizarse como cooperativa. Y tomaron los conocimientos de Robert Owen
y lo llevaron a la práctica, Sí, ¿verdad? sí, sí. Todos esos conocimientos científicos lo llevaron y demostraron que sí se puede. Y demostraron también el carácter, colega, altamente transformador del cooperativismo. Transforma una estructura económica social adversa, la transforma en algo positivo, en algo benéfico, de manera tal que la vida del obrero, que deja de ser tal, se eleve materialmente, socialmente. Así es, esa es la génesis, colega, pero convengamos, es decir, nosotros estamos planteando cómo surge la cooperativa, bajo qué circunstancia. Ahora, Sí, señor. vemos que la realidad que las empresas vienen cerrando y también están las famosas empresas recuperadas a través de cooperativas de trabajo. Allí es donde debemos apuntar con la educación y la reeducación cooperativa para que entendamos que nosotros somos dueños de nuestro propio destino, que debemos educarnos y entender y comprender lo que significa una empresa cooperativa. Ya en su génesis, con los pioneros de Rochdale, quienes nos enseñaron y nos dijeron se puede de esta manera, con organización, con disciplina, con estudio y con una un profundo sentido de honestidad y honorabilidad, es donde nosotros saldremos adelante. Pasa que también hoy, convengamos, muchas veces las leyes en contra de esta empresa recuperada, también nosotros, digo nosotros en sentido figurado, no entendemos y comprendemos cómo son las empresas cooperativas. Indudablemente que hay una situación un poco endeble, si se quiere, a este tipo de empresas. Pero convengamos, colega, que los principios y los valores cooperativos jamás van a fracasar. Fracasamos nosotros como hombres al no aplicar correctamente la doctrina, los principios y los valores cooperativos. Y es allí donde nosotros debemos apuntar y tenemos que entender y comprender que necesariamente nosotros los dirigentes tenemos responsabilidad en aprender y comprender lo que es el movimiento y el sistema cooperativo. Exactamente, por eso lo que siempre, colega, tenemos que recurrir a nuestra historia y a nuestra génesis, porque si no conocemos nuestra génesis, si no identificamos perfectamente el carácter transformador que tienen las cooperativas, entonces tampoco podemos comprender su rol, cómo actúa, cuál es su rol, y la estaríamos manejando y gestionando como cualquier otra empresa. Sí, totalmente. Las cooperativas se totalmente. desenvuelven en un mercado. En un mercado, sí. En un mercado capitalista, nos guste o no nos guste. Sí. Están constituidas por miembros, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que ser doblemente el esfuerzo. Que reproducen los males y los vicios del sistema. Sí, totalmente. Por obvio. eso el licenciado George habla de reeducación. Sí. Pero este artículo habla de una polémica. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que no concordamos? ¿Verdad? Con este dirigente político colega, que sé que estuviste indagando, ¿verdad? Y analizando nuevamente sus palabras para transmitirlos aquí a los compañeros que nos están escuchando. Y tal cual lo dice acá en su enfoque el licenciado George. Sí. ¿Qué nos dice? Bueno, en la parte donde dice el licenciado José George, dice: el título de este artículo, el cooperativismo como salida al cierre de la fábrica, tuvo como disparador de la misma las expresiones, a nuestro juicio, adversos y agraviantes, vertidas por un dirigente político argentino al requerimiento de su opinión sobre esta importante y actual cuestión. Obviamente, como bien lo dice el licenciado José George, nosotros no estamos para polemizar, pero tampoco podemos dejar que no sé si ofendan en la palabra, pero desvirtúen el rol gratuitamente, y la esencia, exactamente, el rol y la esencia de lo que es la cooperación, presentando porque es una persona estudiosa del tema, que lo vemos siempre, presentando una visión distorsionada de lo que es lo que son las cooperativas, sí. Una visión alejada de la realidad, de nuestra realidad mundial. Sí, totalmente. Donde en una de sus frases, poco feliz, dicen que él no cree es decir, que los trabajadores son patrones. O sea, él no cree, digamos, en que los
trabajadores son patrones y los patrones son trabajadores. Depende, o sea, nosotros decimos que efectivamente nosotros, al ser dueños de la empresa cooperativa, necesariamente tenemos que cumplir ese rol de dueño efectivamente. Pasa que tenemos metido en la cabeza de que somos obreros, y por eso el licenciado José Llor hace hincapié en que debemos reeducarnos, debemos saber que somos efectivamente dueños y responsables de la empresa cooperativa, todos. Y cuando digo todos, es desde el primer asociado hasta el último asociado o miembro del Consejo de Administración. Entonces debemos asumir esa responsabilidad, pero también vivimos en un país latinoamericano donde somos endebles en cuanto a no querer cumplir con nuestra función, nuestro rol. Entonces es mucho más fácil ser obrero que quedarme como peón y entonces sentirme la parte más débil. En este caso las cooperativas no cumplen esa función. Es más, cada uno somos responsables del destino de la empresa cooperativa. Cuando decimos de que, y también lo dice el licenciado José Llor, que tanto el Consejo de Administración, la sindicatura, puede ser removido en cualquier momento, es cuando nosotros aplicamos efectivamente la democracia participativa. Entonces nosotros participamos dentro de la organización de la empresa cooperativa para poder solucionar la situación que se nos presenta. Sí, esos son mecanismos diferenciados, porque aquí en su enfoque establece la comparación entre lo que es la organización cooperativa, la propuesta de cooperativizar la fábrica, con la propuesta de que estas fábricas sean estatizadas. Sí, con control obrero. Sí, bueno, eso es ¿verdad? Sí, bueno, eso es otra cosa. ¿Por qué dice este dirigente? Que en una cooperativa los asociados no se anula el salario, sí, ¿verdad? Sí. Eso es lo que nos dice el dirigente José Llor. Sí. Porque eso es lo que está en nuestra doctrina y eso está en la esencia de la cooperación. Por eso transforma la estructura económica social del mundo. Porque el salario implica plusvalía, el salario implica explotación. Sí. Donde hay salario, hay explotación. Eso es así de tajante. Donde no hay salario, no hay explotación. ¿Y dónde mejor que en las cooperativas? No hay otro lugar. En cambio, estas empresas estatales controladas por el obrero, el Estado les sigue dando un salario. Como dice, no. Sí, así es, colega. O sea, en la práctica no existe, es decir, que el Estado sea dueño y que los obreros puedan controlen la fábrica o la empresa. No existe. Claro, no, el Estado no está controlado por los obreros. No existe. No es una, como dice en nuestra actualidad, tal vez dentro de qué sé yo, 8 siglos, sé, otros años, pero hoy no hay. Entonces menos podemos decir de que van a poder compartir realmente un buen un salario, o compartir, digamos, con las utilidades que pueden dar las empresas si son controlados por el Estado. No, si son controlados por el Estado va a fijar las normas, las reglas de cómo tiene que trabajar el obrero, el operario o lo que fuere. Por lo tanto, seguiremos sometidos bajo un salario, bajo los designios del Estado. Como estamos ahora, exactamente, ni menos, ¿verdad? Así mismo, así. El Estado va a fijar el precio, va a fijar los salarios, mínimo, vital y móvil, y entonces, la verdad, colega, que aquí las cooperativas y las empresas de capital se cierran. ¿Por qué se cierran? Ya sea en Argentina, en Latinoamérica, en el mundo. Se cierran porque ambas se desenvuelven en un mercado altamente agresivo y muy, muy susceptible a los cambios cíclicos políticos, económicos. Que la inflación, que sin inflación, que la inflación, que la suba, que la baja, que la suba el dólar, que la baja, que el dólar blue, que el otro, que el fondo buitre, que es decir, y muchas decisiones políticas, tanto en el ámbito interno de cada país como en el ámbito global del exterior, afectan a las cooperativas y afectan a las empresas capitalistas. Las pequeñas empresas capitalistas
tienden a desaparecer, así como los pequeños agricultores van desapareciendo y se van conformando grupos cada vez más concentrados, y con mayor acumulación de poder político y de capital, ¿verdad? Totalmente. Entonces sí o sí van a desaparecer. Y por otra, colega, decir, convengamos, como decías, que son multinacionales, capitales extranjeros, como decías, tienen en cuenta la política económica de un determinado país. Cuando ellos ven que las condiciones no son favorables para sus empresas, no le importa nada en cambiar de lugar, en ir a otro país, a otro lugar. Así es que eso también ocurre. Por lo tanto, se tiene en cuenta el nivel de impuestos, las ventajas impositivas que le otorga un país a otro, el menor salario que va a percibir el obrero, es decir, muchas cosas. Contra esto, ¿qué tenemos? Una cooperativa donde tenemos acá vamos a hablar simplemente de dos mecanismos sumamente importantes. Uno es la democracia, que a lo que vos te habías referido, que nos enseña acá el licenciado José Llor. Que es donde se ve eso, en la remoción de mandato. Eso está establecido en la ley de cooperativa y en su doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Si está un funcionario, un representante de los asociados, como el síndico, del consejo de administración, los vocales, presidentes, etcétera, sea el puesto que tenga, y incumple en su función, simplemente los asociados, siguiendo un procedimiento, pueden removerlo de su cargo. Y el otro es el retorno, es decir, ese excedente que generan las operaciones de la empresa cooperativa deben volver, luego de un mecanismo contable, deben volver a sus asociados. No es un salario, es el excedente. Esto es lo que permite elevar el nivel de vida del asociado en las cooperativas, ¿verdad? O si no, se queda simplemente con ese salario y jamás va a salir de pobre. Esa es la ventaja que tenemos las cooperativas. Para que la sociedad entienda eso, hablamos de reeducación. Sí, no existe otra forma, colega, sino es a través de una reeducación. Y como decía, entender y comprender lo que es una empresa cooperativa. A partir de allí es donde nosotros vamos a ver los enormes beneficios que nos otorgan estos tipos de empresas. ¿Qué más? Que las empresas recuperadas deben convertirse en cooperativas. Esa es la garantía de que cada trabajador no solamente conserve su puesto de trabajo, porque las cooperativas van más allá de brindar un beneficio al miembro de la cooperativa, a sus familias, a la comunidad, sino a la humanidad entera. Así es. Y deben actuar también como promotor de estas ideas cooperativas. Ese es el gran beneficio que tiene contra lo que actúa una empresa capitalista. Recuerdo aquí en Formosa, hace muchos años atrás, cuando una empresa de colectivo se fue a quiebra y le entregaron por la deuda que tenía todos los choferes y trabajadores de esa empresa colectiva acá en la provincia, en la ciudad de Formosa, le entregaron la empresa. Entonces ellos se reunieron para ver qué hacían, formaban otra empresa capitalista o formaban una cooperativa. El desconocimiento de lo que es el capitalismo, el desconocimiento de lo que es una empresa capitalista, de cómo actúa, el desconocimiento de lo que es una cooperativa, les llevó a conformar una empresa, una SRL, que es una empresa de economía de lucro, ¿verdad? Y lógicamente ahí, ¿qué fue lo que primó? Primó el individualismo y el interés individual mezquino y egoísta de cada uno de esos choferes, de la mayoría, debo decir. Entonces decidieron conformar esta empresa SRL. No pasó mucho tiempo que esa empresa desapareció. ¿Y por qué hablamos de individualismo? ¿Por qué hablamos de egoísmo, compañero, de mezquindad? Porque eso, llevado a una organización, sea el tipo que sea, que estos son valores del capitalismo,
Sí, sus valores sí, sí, del sí. capitalismo, que fue evolucionando, vamos a ver después, a partir de la Edad Media, este concepto de individualismo fue evolucionando y cree en el trabajador que porque tiene unos pesos más que aquel, que porque aporta más que aquel, tiene el derecho de elegir más. Bueno, ignoran cómo funcionan las cosas, ignoran al mercado, ignoran lo que son las cooperativas y bueno, se constituyeron SRL y por supuesto a los meses pasados de esa constitución fracasaron. No estaban preparados y la única empresa que puede prepararlos para ser dueños de su propio destino, empresarios de su propia empresa, es la reeducación cooperativa. Nosotros sabemos esto porque recurrieron a quien más sabe de cooperativismo, que es José Llor, el cooperario, pidiendo su consejo, pidiendo su aporte. Y él los previno, los dijo: esto es así, este es el peligro, este es el peligro. Si se va a constituir como cooperativas, pues a estudiar, compañeros, a estudiar, muchachos. Sí, sí. A cambiar ciertas concepciones en lo Sí. que es la gestión Sí, y sí. no burocratizar una gestión, Totalmente. ¿verdad? Lo que es la administración, lo que es el retorno. Sí. Bueno, ellos no prefirieron no hacerlo Ujú. y ahí está el resultado. Quedaron sin sus puestos de trabajo. ¿Por qué queremos la educación cooperativa? Para que estas cosas no sucedan. Más fábricas recuperadas deben constituirse como empresas cooperativas. Así es. Bueno, yo para el final ya de nuestra programación, colega, me quedo con una frase que nos dice el licenciado José Llor. Las cooperativas, por métodos propios, aniquilan las ganancias y colocan en un eslabón superior en la relación de producción a los trabajadores. Desaparece la figura del capitalista o la patronal. La relación antagónica capital-trabajo se esfuma. Concretamente así. Así. Entonces, yo digo Sí, lo que José Llor dice. sí, Leo, mejor dicho. sí. Las empresas capitalistas sucumben ante el embate de la lógica liberal. Es la hora en que los trabajadores deben enfrentar el reto histórico de ser dueños de su propio destino. Por ello, la mejor opción resulta la cooperativización de la organización productiva de esa fábrica cerrada. En la fraternidad, un abrazo cooperativo. Un gran saludo al señor Pan, que está del otro lado, y a la señorita Soraya Cabal. Hasta el sábado que viene, a las 9 de la mañana, hablemos de cooperativa, una empresa que todos debemos conocer.